Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Hoy empiezo mi mañana pues con una preparación bastante sencilla. Antes de ponerme a hacer nada, me lo quiero dejar listo porque es algo bastante rápido. Mientras la leche se calienta, pues voy a aprovechar ese tiempo pues para hacer pequeñas tareas. Voy a quitar jarrones, a limpiarlos y pues nada, pues adelantarme cositas que luego pues me pueden entretener en lo que tengo pensado de hacer, porque hoy tengo que hacer un montón de cosas. Hoy el queso que voy a hacer no es ricota, es muy parecido, simplemente hay que poner sal antes de echar el limón y va a ser pues queso para untar. Hay muchos tipos de recetas, a mí personalmente la que me gusta es esta. No solo es para poder untar en el pan o en una tostada, también me gusta pues hacerlo en ensaladas. Con una cucharita como si fuera un helado, haces una pequeña redonda y luego lo pones en la ensalada con el aliño y la verdad que está bastante rico. Yo como siempre pues os voy a recomendar que lo hagáis casero, hay muchísima diferencia. Y luego aparte pues el suero, ya sabéis que suelo hacer preparaciones con él, no se tira. El suero aguanta bastante tiempo en la nevera, o sea que lo podéis aprovechar. Yo lo utilizo pues para hacer pan, para hacer pasteles, para hacer crepes, tortitas, bueno, que lo podéis utilizar para muchísimas cosas. Este tipo de preparaciones me gusta hacerlas el fin de semana, pues es una manera de adelantarme o anticiparme a lo que va a ser mi semana. Ya lo tengo hecho y eso me facilita muchísimo mi día a día. Mientras se pone mi té a la temperatura adecuada, voy a aprovechar pues para ir retirando las flores que ya no toca. Se trata pues de ir cuidando esos pequeños detalles pues que hacen que sí, que son muy bonitas las flores, pero cuando se van poniendo un poquito feuchillas pues afean mucho el espacio
y por eso voy a dedicarme pues hoy a quitar las que ya pues tienen que retirarse. Y esta semana pues me gustaría hacer trasplantes. Esa que hay ahí la tengo que trasplantar. Hoy no me va a dar tiempo, mi intención era esa, pero como estuvimos de celebración, ahora vais a ver que voy a recoger este comedor. Más o menos está bien, pero se nota pues que hubo barullo y hay que dejarlo pues pulidito. Los comedores los suelo hacer más de cara al fin de semana, para finales de semana, y como ha habido la celebración, pues y tuvimos las ventanas abiertas y ya os comenté que con el aire pues hay una cantidad de polen tremenda, pues se me ha hecho una fina capa por los muebles que voy a quitar hoy. En esta época del año es lo que toca y nosotras mismas pues ya sabemos en según qué épocas del año pues hay rutinas o tareas que solemos hacer con más frecuencia. Pues se trata de anticiparnos y que esa experiencia que llevamos de años pues es anticiparse un poquito y quizás pues tengamos esa visión mucho más amplia y detectamos enseguida lo que nuestra casa necesita. Yo lo que suelo hacer en esta época del año, pues los filtros de los aspiradores, normalmente los suelo limpiar una vez al mes y ahora pues los limpio pues cada 15 días. Bueno, es algo que sé que me va a tocar. Es como cuando voy a hacer la limpieza de primavera, que ya me preparo el material, pues en esta época del año pues lo mismo. Entonces te facilitas mucho pues tu trabajo. Que también he quitado las mantas esta semana, las he lavado, hay algunas que las tengo guardadas, tengo que limpiar las fundas de estos sofás, los otros ya los tengo hechos, que como aquí el tiempo sí que hace buen tiempo, pero todavía hace un poquito de fresquito. Y claro, no es aquello de cuando hago la limpieza de primavera, lo quito lo de invierno y pongo lo de verano, sino que es como más progresivo y quieras o no, pues como que es mucho más lento.
Y que en un hogar no es aquello hago esto y ya me olvido, sino que son cosas que se van a ir añadiendo pues a tu día a día. Pues hay que lavar las fundas de los edredones, almohadas, bueno, un sinfín de cosas que nos dan un poquito más de trabajo extra y es bueno pues tenerlo un poquito planificado. Y como aparte todavía estoy liada con el huerto, que a ver si esta semana ya podemos empezar a plantar, porque se nos va echando el tiempo encima y siempre sale algo extra, porque luego iremos al jardín. Que aparte de plantar la cosecha, pues tenemos que podar todavía alguna planta. Hoy voy a podar los helechos. Tengo unos helechos preciosos en unas macetas muy grandes y hoy me los quiero dejar también hechos. También tengo que adelantar lo que son los trasplantes de las plantas de interior antes de que empiece el calor, porque entonces ya no lo podré hacer. Y como todo no se puede hacer de golpe, pues lo que voy haciendo, pues esta semana pues lo quiero dedicar a las plantas. Ya que hice el cambio de la cocina, que por cierto me va genial, y al tenerlas ahí agrupaditas, pues me facilita mucho mi día a día el regarlas, porque claro, como las tengo ahí prácticamente, no todas, pero sí una gran mayoría, pues voy mucho más rápido. También lo que estoy intentando con los cambios que estoy haciendo en casa, pues eso, el facilitarme el día a día, que sí que me gusta cuidar el hogar, me gusta organizarme, pero me gusta hacer toda esa gestión pues para poder tener tiempo pues para mis cosas. Son cosas que me gusta tener en cuenta porque se avecina pues una época, el verano, que nos va a apetecer pues estar más fuera, saldremos más, no pasaremos tanto rato en casa y si me agilizo pues lo que es mi día a día, pues oye, como que mejor, ¿no?
Yo soy muy partidaria pues de hacer poco a poco cada día, tener una buena rutina básica y luego pues yo lo hago por zonas, pero bueno, que también podría ser por tareas, que es algo que también lo he probado y va bastante bien. Y como lo vas haciendo cada día, pues no te supone mucho esfuerzo y tienes tiempo pues para un montón de cosas. Y sé lo que me vais a decir, que estamos en primavera todavía, pero bueno, yo ya estoy viendo el futuro, el verano. ¿Os acordáis que en invierno yo ya veía la primavera? Pues ahora mismo me está pasando lo mismo con el verano. Me gusta pues ya ver, anticiparme a lo que viene. Y yo ya me quiero preparar mi casa pues para eso, para tener tiempo pues para quedar con amigos, para salir, bueno, para disfrutar del verano. Que aunque yo os diga que estoy preparando para el verano, por ejemplo, lo que es el mobiliario del jardín, no lo he sacado todavía. Son hamacas, en la mesa, las sillas, bueno, y algún que otro sillón, no los saco hasta finales de mayo y principios de junio. Ya os digo que como según vaya el tiempo, porque a veces en esa época, pues aquí en Cataluña llueve muchísimo y a veces pues es un poquito más tarde de lo que estoy acostumbrada, pero que no es algo que me urja ni me preocupe, porque si lo saco pues tengo que estar limpiándolo y manteniéndolo. Entonces me gusta pues facilitarme. ¿Lo voy a disfrutar? Lo saco. ¿Que no? Pues me espero. Y esta es la parte que más me gusta, cuando ya ha acabado todo y huele a limpio, me encanta porque me da mucha paz mental. Y ahora ya una tarea que también la estaba posponiendo, que era pues podar los helechos. Tiene mucho volumen, sobre todo luego al final veréis el de las escaleras, que abarcaba mucho diámetro y la verdad que era un poco incómodo cuando pasábamos. Y aquí en este, como tengo que limpiar los ventanales y tengo que barrer mucho de la arenilla, el polen y todo, pues también me lo quiero dejar hecho hoy porque es algo que me va a facilitar cuando me ponga a limpiar los cristales. Y hoy pues le voy a dedicar un poquito de tiempo a algunas plantas de las que tengo dentro. Algunas pues les voy a renovar la arena, otras las voy a trasplantar. No lo hago todo hoy de golpe, me voy a dar de margen esta semana
pues a poco ir avanzando. El otro día cuando hice cambios me quedé sin arena y hoy las voy a acabar de rellenar. También voy a recortar este potos porque está muy largo y no me gusta que esté tan largo. Me gusta que esté más cortito y más tupido. No soy una experta en plantas, ¿eh? Me gustan, me relajan muchísimo. Creo que quedan súper chulas dentro de casa, pero no soy ninguna experta. Y el jardín pues es como el hogar, ¿no? Que cuando vas viendo, porque ahora veo ese rincón como estaba tan lleno, que estaba súper bonito porque el azul, el verde pues resaltaba, pero ahora se ve mucho más pulido y luego al final pues cuando barra y quite pues lo que hay en los cantos, las hierbas que han crecido, pues se ve mucho más pulido y mucho más cuidado. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa os haya entretenido, os haya inspirado o simplemente os haya hecho compañía. Nos vemos en el próximo vídeo.